Sigue cayendo nieve en las zonas más altas de las islas, formando un manto más espeso que el de ayer. Las carreteras para acceder a las cumbres siguen cerradas en Tenerife y también en La Palma. Y se nota la bajada de las temperaturas que va a mantener este ambiente de precipitaciones hasta esta madrugada, porque las lluvias han seguido cayendo con cierta intensidad en alturas más bajas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Imágenes que nos permiten distraernos de las nuevas incertidumbres que vienen a unirse a las derivadas de la pandemia. La mayor de todas, sin duda, la amenaza de guerra en Ucrania, que afectaría a toda Europa y cuyas consecuencias adelantadas ya estamos soportando por culpa de lo que los analistas llaman guerra híbrida. Mientras, en la frontera se siguen acumulando arsenales y soldados para librar la otra guerra, la de verdad. Сталелитейная, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность. Rusia mantiene sus maniobras marítimas tratando de intimidar a sus rivales mientras envía más efectivos a Bielorrusia, que también linda con los ucranianos. Estos a su vez refuerzan sus líneas de defensa ante la posibilidad de un enfrentamiento abierto, porque lo cierto es que ya llevan sufriendo un tipo de guerra sorda desde las intervenciones de Rusia en Crimea y la zona del Donbass. Se llama guerra híbrida y podría afectar a Europa de una manera directa. Entre tanto, los americanos esperan acuse de recibo de su respuesta a las exigencias rusas. Y muchos padres se preguntan estos días cómo cuidar de sus hijos confinados por culpa del COVID cuando no hay permisos retribuidos reconocidos para hacerlo. Al menos ahora una sentencia de un juzgado de Logroño podría ofrecer una opción. Una sentencia pionera en la que se reconoce el derecho de un funcionario a disfrutar de un permiso laboral retribuido para cuidar de su hijo, menor de edad, que había sido confinado al estar en contacto estrecho con compañeros de clase contagiados. Una realidad presente en muchísimos hogares estos días en que Omicron campa a sus anchas. Y nos vamos a ir también a Perú, donde ya ven que continúan los vertidos de petróleo en las costas de Lima. La Marina de aquel país ha detectado nuevas manchas en el mar, a pesar de que la compañía petrolífera ha emitido un comunicado alegando que se trata de unos simples trabajos de limpieza de la refinería. El caso es que los comerciantes y los negocios de restauración de la zona ya están notando las pérdidas económicas. Pero bueno, vamos a empezar Atlántico Noticias hoy con la mirada puesta en el COVID-19 y en la evolución de los últimos días. La tendencia se consolida y por tercer día consecutivo baja la incidencia en nuestro país. Miguel Vega. Sí, lo hace 72 puntos en estas últimas 24 horas y la incidencia acumulada en nuestro país ya se sitúa en 3.194 casos por 100.000 habitantes. Misma tendencia en el archipiélago en estas últimas 24 horas. La incidencia acumulada en las islas a 14 días baja 98 puntos y se sitúa en 2.327 casos por 100.000 habitantes. Esta tendencia de los últimos días ha propiciado que muchas comunidades autónomas comiencen a relajar las medidas y incluso otras las mantengan, mientras que Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja eliminan el toque de queda, también el pasaporte COVID y abren el ocio nocturno. Otras como Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra han pedido a su Tribunal Superior de Justicia que prorrogue esa petición del pasaporte COVID, mantiene el aforo y también la limitación horaria. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados y ha pedido cautela ante esta tendencia a la baja y ha sacado pecho ante la campaña de vacunación en nuestro país. La alta prevalencia ya de la variante Omicron está marcando esta sexta ola desde el punto de vista de mayor transmisibilidad, por tanto mayor contagiosidad, pero también con un menor impacto en la capacidad asistencial, si bien el volumen de los casos ha elevado la ocupación hospitalaria, sin llegar en comparación a datos de olas anteriores y con más intensidad, por menor gravedad, también en este caso en nuestra atención primaria. Bueno, vamos a ver a nivel mundial si también la tendencia se está comportando de la misma manera después de que el epicentro europeo parece que se estuviese trasladando hacia Oriente y Occidente.
Sí, parece que se confirma esa tendencia a nivel mundial, pero aún siguen aumentando los contagios y la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud, se batió récord de infecciones en todo el mundo. Más de 21 millones de contagios a nivel mundial. Supone un incremento de un 5% en comparación con la semana anterior. También suben ligeramente los fallecimientos por la COVID-19, un 1%, y perdieron la vida por este virus más de 50.000 personas. Pero por continentes también muy dispar esa semana del 17 de enero al 23, mientras que en Europa subió un 13%, en América y en África bajó un 10 y un 31% respectivamente. En Asia siguen produciéndose incrementos de contagios con más de un 36% en la última semana. Esto ha propiciado, por ejemplo, en el continente europeo que comiencen a flexibilizarse las medidas. Incluso Reino Unido ya habla de total normalidad en los próximos días. Sin mascarilla y sin pasaporte COVID podrán salir a la calle los británicos desde hoy. Fin de las restricciones tras la aparición de la variante Omicron. Además, en marzo el gobierno pretende eliminar la cuarentena obligatoria tras dar positivo. Pasos hacia la nueva normalidad, según Boris Johnson, por la protección que generan las vacunas. Países Bajos vuelve a la normalidad después de un mes con los comercios no esenciales cerrados. Bares, cines y teatros abren sus puertas con aforos limitados y deberán cerrar a las 10 de la noche. Cientos de alemanes se reunieron en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, contra la vacunación obligatoria que se debatía en el Parlamento, desafiando la prohibición de reuniones públicas. Alemania vuelve a batir un nuevo récord de infecciones, más de 200.000 en un solo día. Debemos actuar ahora para protegernos ante nuevas variantes, pide el ministro de Salud alemán en el Parlamento, una medida que la oposición considera un atentado contra la libertad y los derechos fundamentales. El gobierno baraja 3 escenarios: que la vacuna sea obligatoria para todos los adultos, solo para mayores de 50 años, o que los no vacunados reciban asesoramiento. Rusia notifica más de 74.600 casos en un solo día, récord impulsado por Omicron. Varios hospitales comienzan a notar el aumento de ingresos por esta mutación. A la cabeza de infecciones, fallecidos y acumulados desde el inicio de la pandemia sigue Estados Unidos y las previsiones no mejoran. El Centro de Control Epidemiológico asegura que más de 62.000 personas morirán por COVID en las próximas 3 semanas. Según los expertos, por la baja cobertura de vacunación, solo el 40% de la población tiene la pauta completa. Y hoy queremos mostrarles lo que hemos dado en llamar el extraño caso de Dinamarca, país donde, por cierto, se ha detectado una posible variante de Omicron aún más contagiosa, ese Omicron silencioso del que se habla. Pese a lo cual, este país anuncia la eliminación de buena parte de sus restricciones a partir del mes que viene. ¿Será porque su porcentaje de contagios ha bajado? Pues no. De hecho, si lo comparamos con España, la cifra de contagios por millón es mucho más alta que la nuestra. Aquí está nuestro país y aquí está el número de contagios por millón que tienen los daneses. Entonces está claro que sufrirán mayor presión hospitalaria, ¿verdad? Pues tampoco. De hecho, su tasa de hospitalización es mucho menor, teniendo menos restricciones que las nuestras. De nuevo podemos ver la tasa de hospitalizados en España y ya mucho más abajo la tasa de hospitalizados en Dinamarca, pero entonces también tienen menos mortalidad que España. Efectivamente, ahí sí, correcto. Dinamarca presenta un índice de muertos por millón claramente inferior al nuestro. Una paradoja, sin duda, en el país que ya liberalizó las medidas restrictivas y, ojo, que tuvo que volver a ponerlas en su momento ante el excesivo número de contagios. Bueno, son preguntas que surgen y que queremos plantear con Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, con datos así, da la sensación que una de dos, o el virus se comporta de diferente manera en según qué país, o es que estamos contabilizando de manera distinta los casos, los ingresos, los contagios. Bueno, hay muchas variables que entran en juego y que nos permitirían interpretar mejor estos dos casos, lo que nos pasa a nosotros en nuestro país y lo que está pasando en Dinamarca. Y desde luego esta pandemia no viene con libro de instrucciones, con lo cual tampoco podemos decir que todas las medidas funcionan igual en todas partes.
Una cosa sí tenemos clara es que en Dinamarca se está testando más que lo que estamos testando nosotros. Y eso podría explicar la diferencia en casos por millón de habitantes que se está detectando allá, a pesar de la menor trascendencia clínica que tienen los daneses en comparación con lo que vemos nosotros. Claro. Nosotros hemos dejado de testar con la frecuencia que se hacía anteriormente y, por lo tanto, no estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Claro. Quique, además hemos escogido Dinamarca porque es noticia, porque ya plantea eliminar sus restricciones y por esa variante danesa, ese Omicron silencioso del que se habla tanto. ¿Qué sabemos ahora mismo de esa variante? Pues no sabemos mucho. No hay mucha evidencia todavía de que sea más infecciosa que la Omicron tradicional o que cause enfermedad más grave o diferente de la que causa la Omicron tradicional. Y de hecho los propios daneses han dicho que ellos creen que se comporta de la misma manera que la Omicron tradicional. Lo que sí que llama la atención, de todas maneras, es que en muy pocos días ha pasado a ser la variante o subvariante predominante en Dinamarca. Y eso solo se puede explicar si realmente se está transmitiendo con mayor facilidad de lo que lo hacía Omicron. Pero para tranquilidad de los oyentes, yo creo que de momento lo que sabemos es que es una variante muy parecida a la Omicron antigua y que no causa enfermedad más grave ni pone en mayor riesgo la salud de los que se infectan. Bueno, si contagia más ya es que se contagiará solo con mirarse, porque ya la Omicron decían que la comparaban con el sarampión, ¿no? ¿Cómo es posible ya que sea todavía más contagiosa? No lo podemos decir, ni siquiera lo podemos asegurar, pero es cierto que Omicron es probablemente el virus o el patógeno que hemos conocido con mayor capacidad de contagio en la historia de la humanidad y por lo tanto sí que se hace difícil imaginar una variante todavía más contagiosa que Omicron. Pero bueno, al estar muy emparentada con Omicron, sí que sería más fácil que pequeñas variaciones le confirieran algunas ventajas a la hora de transmitirse a las siguientes personas. Hablando de Omicron, usted es defensor, como la gran mayoría de los expertos, de la vacunación como forma para luchar contra esta pandemia. ¿Cree que esta percepción de Omicron como una forma generalizada, gratuita, han dicho algunos, de vacunarse, ha hecho precisamente que la vacunación real haya podido bajar un poco? Sí, yo creo que estamos viendo ahora algunos de los efectos contraproducentes de esta serie de mensajes positivos que llevamos más de un mes escuchando, que estamos al principio del final de la pandemia, que Omicron es muy leve y que no nos debería preocupar, y que estos mensajes están en claro contraste con lo que realmente está ocurriendo a nivel hospitalario en nuestro país, donde todavía seguimos en una situación complicada y con una atención primaria muy cerca del colapso. Los mensajes positivos siempre son necesarios y más después de 2 años de malas noticias y es muy probable que sean ciertos, de que esto pueda cumplirse. Pero yo creo que ahora mismo están siendo contraproducentes porque les están haciendo perder a la sociedad el miedo o el respeto, por lo menos, a este virus y están haciendo que nuestra capacidad de salir de esta sexta ola se complique mucho o por lo menos se ralentice mucho. Respecto a la vacunación, no sé si ha percibido usted que hay padres que se han vacunado sin ningún problema, pero que han mostrado más reticencia a la hora de vacunar a sus hijos. De alguna manera se plantean, bueno, si no van a desarrollar la enfermedad, ¿para qué voy a vacunarlos? Bueno, esa era una duda legítima en el mes de septiembre, cuando no había datos suficientes sobre la seguridad de las vacunas en la edad pediátrica, ni tan solo sobre la eficacia de las vacunas en la edad pediátrica. Ahora sabemos mucho más. Ha habido más de 10 millones de niños estadounidenses vacunados, tenemos cerca de la mitad de la población española menor de 12 años vacunada y, por lo tanto, ahora ya no hay ninguna razón, ningún argumento que nos diga que estas vacunas no son seguras, que no son bien toleradas, porque sabemos que es exactamente lo contrario, que estas vacunas están siendo extraordinariamente bien toleradas por los menores de 12 años. Yo desde aquí llamaría a los padres que todavía tengan dudas a que pregunten a su alrededor, pregunten a otros padres que sí han accedido a vacunar a los niños y recuerden que los efectos de la COVID, por muy leves que sean en los niños, siempre son peores que los efectos de las vacunas. Y solo por eso ya es un argumento suficiente para vacunar a los niños. Y también podría ser porque es menos transmisible entre vacunados, o por lo menos la carga viral es menor, también habría que recordarlo, ¿no? No, evidentemente, ya hay muchos otros ejemplos de enfermedades para las cuales vacunamos de forma altruista. Hay padres que se han quejado de decir que no era ético vacunar a los niños para proteger a los más mayores. Pues hacemos exactamente lo mismo cuando vacunamos a los niños con la vacuna del papiloma humano, que es una enfermedad predominantemente de niñas, ¿no? Y lo hacemos para protegerlas a ellas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Vacunamos primero para proteger a los niños que tienen una carga de enfermedad que
que no es desdeñable, por desgracia, aunque sea menor en comparación con los adultos, pero también vacunamos para disminuir la transmisión y para contribuir a la contención de la transmisión a nivel de toda la comunidad, de todos los grupos de edad. Sin embargo, los datos dicen que en el caso de los colegios parece que ha afectado más esta sexta ola que todas las anteriores. Por ejemplo, este año lo están notando mucho más los padres que el curso pasado. ¿A qué cree que se debe? ¿A que nos hemos vuelto más laxos quizá con las medidas en los colegios? Bueno, es una combinación de varios factores. El primero, la baja todavía cobertura vacunal en los menores de 12 años, que son el grupo que está teniendo el mayor número de casos de todos los grupos en edad de escolarizar. Segundo, la laxitud en las medidas que hemos implementado. En el contexto de esta transmisión desbocada, poner medidas mucho más flexibles, como que sean necesarios 5 casos para confinar a toda una clase, en el fondo es darle alas al virus para que se transmita en el interior de las clases, ¿no? Siempre utilizo la analogía de que en las escuelas estamos intentando poner parches en unas goteras, mientras que en el piso de arriba tenemos todos los grifos abiertos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Los grifos, que es la transmisión a nivel comunitario, no han dejado de estar abiertos en ningún momento, no se ha hecho nada por cerrarlos, y nosotros estamos intentando arreglar el desaguisado causado por la transmisión comunitaria con unas medidas que claramente son insuficientes para conseguirlo. Por último, ya rápidamente, que no nos queda mucho tiempo, Quique, ¿sigue pensando que la mejor forma ahora de doblegar el virus es un confinamiento duro? Es muy difícil hacer entender a la población española ahora, después de un mes seguido de mensajes positivos, que debemos imponer restricciones. Y ahora va a ser absolutamente imposible que esta idea tire adelante. Pero sigo pensando que debemos restringir de alguna manera o instaurar algunas medidas de prevención, porque si no, ese grifo al que me refería antes seguirá abierto. Y mientras el grifo siga abierto, será muy difícil bajar de esta sexta ola, o por lo menos bajar rápido. Quique Bassat, es un placer hablar con ustedes. Gracias por habernos guardado este huequito y atendernos. Buenas tardes. Un placer, hasta luego. Bueno, también es verdad que los padres no lo tenemos fácil en el caso de que se confine un aula y tengamos que quedarnos con nuestros hijos. Ya no son considerados contactos estrechos y por tanto no tienen derecho a un permiso retribuido para cuidar de sus hijos si tienen coronavirus. La única opción para muchos es emplear entonces o sus vacaciones o reducir su jornada o bien pedir un permiso no retribuido. Y claro, esto también es un palo económico porque se reduce el sueldo. Una sentencia de un juzgado de Logroño reconoce el derecho de un padre a faltar a su trabajo para cuidar de su hijo mientras estuvo en cuarentena. Esto podría cambiar esta situación. Se espera que lleguen muchas más sentencias en este sentido. A nivel nacional, el Club de las Malas Madres ha iniciado una campaña en la plataforma change.org que recoge ya 260.000 firmas para pedir al Gobierno nacional que apruebe bajas laborales y solicitar ayudas económicas a los cuidados para familiares autónomos y facilitar la adaptación de la jornada laboral. Maite Goscozábal es socióloga y pertenece a este Club de Malas Madres. Hola Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muy malas madres tampoco serán, cuando lo que están pidiendo precisamente son medidas para la conciliación. Sí, efectivamente. Lo que estamos defendiendo realmente son los derechos de los niños y las niñas que han sido vulnerados desde el principio, los derechos a ser cuidados. Desde inicios de la pandemia que llevamos reivindicando medidas de conciliación que permitan a las madres y a los padres poder cuidar cuando tu hijo o hija es positivo o tiene que guardar cuarentena porque ha sido contacto con positivo. Es verdad que, como decíais, ¿no?, antes de la vacunación, antes de poner en marcha la vacunación, pues si tú eras contacto de tu hijo positivo tenías que quedarte en casa, pero ahora mismo si tú estás vacunada o vacunado y tu hijo ha sido positivo y tú no tienes síntomas y sigues dando negativo, no tienes ningún derecho a quedarte en casa. Si no estás vacunado, no es que sea un derecho para cuidar, pero realmente te tienes que quedar en casa y por lo tanto puedes estar con el niño. Entonces, realmente lo que analizamos detrás de estas medidas, estos protocolos sanitarios, que están muy bien y son fundamentales, pero nos estamos olvidando de otro tipo de protocolos, que son las medidas de conciliación que pongan en el centro a los niños y a las niñas, que estén definidas con perspectiva de infancia y perspectiva de género, porque nos estamos olvidando de que somos las mujeres las que estamos renunciando
o bien a días de vacaciones, porque claro, si te coges un permiso como los que te permiten, ¿no? Ahora mismo te puedes reducir la jornada hasta el 100%, pero estás perdiendo tu salario. Claro. Entonces estamos optando a días de vacaciones, estamos optando a esta reducción salarial. Entonces, somos las mujeres, sobre todo, las que estamos renunciando, y desde el Club de Malas Madres queremos decir que yo no renuncio y que necesitamos medidas de conciliación reales que protejan a los niños y que también protejan, ¿no?, a las mujeres. Claro, esto está llevando a situaciones muy difíciles. Por ejemplo, pensar en dejarlos con los abuelos, que es justo lo contrario a lo que se debería hacer y a lo que queremos hacer para evitar los contagios. Pero claro, de repente empiezan a quedarse sin opciones muchos padres. Totalmente. Es que, como digo, los días de vacaciones ha sido una de las medidas más utilizadas en el caso de que no te permitieran tampoco teletrabajar. Y los abuelos y las abuelas, sabiendo que son grupos de riesgo, pero es que no tienes otra alternativa. Por lo tanto, como digo, ¿no?, falta esa estructura que proteja los cuidados, esa estructura que proteja a las mujeres y que no siga recayendo la no conciliación, que es como llamamos, en el peso en el trabajo no visible de los abuelos. Mira, ustedes han detectado algunos casos, Maite, en los que su desesperación, pues algunos padres se inventan incluso un positivo, claro, y encima se arriesgan a perder su trabajo por cuestiones de estas. Sí, realmente nos han escrito muchas mujeres, ¿no?, que no ven otra alternativa, porque la alternativa es dejar solos o solas a sus hijos y realmente esto tampoco es una peor solución, ¿no? Entonces, la única solución que pueden ver es recurrir bueno, no nos gusta decir mentiras, pero es que realmente son situaciones, ¿no?, que es que te ves en una encrucijada y tienes que tomar una decisión. Entonces, bueno, son soluciones que han encontrado las mujeres, sobre todo, como digo, también los padres, pero sobre todo las mujeres, para poder estar acompañando a tu hijo o hija cuando tiene que estar en cuarentena. Maite, su petición en change.org también acoge a los autónomos, porque claro, ahí no hay jefe, pero la pérdida patrimonial es importante. Claro, para nosotros sí que también es importante reflejar eso y es verdad que, bueno, en este caso también reivindicamos no solo para las personas autónomas, sino las personas que a lo mejor no tienen opción al teletrabajo o no tienen otra alternativa, también una opción de ayudas también para el cuidado, que ya sea porque los autónomos o las autónomas puedan percibir esas ayudas directamente o para poder pagar otra persona que pueda atender a sus hijos, ¿no? Pero realmente lo importante y donde nosotras creemos que tiene que estar en el centro es que los padres y las madres puedan cuidar a sus hijos. Por lo tanto, esa ayuda tendría que ir directamente también a ellos. Maite Goscozábal, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Dos vertientes, tanto la sanitaria como la social, a las que nos aboca esta situación de contagios de pandemia de COVID, que parece que eso sí, por lo menos, se está estabilizando. Una pausa para la publicidad y volvemos. Pues quedan 5 minutos para las 2 de la tarde y esta imagen en directo nos llega desde el Parque Nacional de las Cañadas, en el Teide. Miren, justo donde ahora mismo se corta la carretera para las personas que quieran acceder desde este lado norte hacia el Portillo. Está este corte puesto a la altura del teleférico. Ahí ven algunos conductores que llegan hasta este punto, se bajan para pedir información y ahí, bueno, pues lo que les cuentan es que por aquí no se puede seguir. Este tramo dentro del Parque Nacional está cortado y que en el caso de querer acceder efectivamente por otra zona pueden hacerlo a través del sur hasta otro punto, pero no mucho más adelante, precisamente hasta el Portillo podrían llegar por esa carretera, pero poco después ya se encontrarían también con barreras que impiden el acceso al centro de este Parque Nacional, donde hay bastante nieve acumulada a partir de cierta altura. Porque han nevado en La Palma, también en Tenerife, pero los accesos para llegar a esa nieve no están abiertos. Alba Grillo está en el acceso al Teide por el sur. Alba, buenas tardes. ¿Se puede acceder al Parque Nacional, a la nieve ahora mismo desde allí?
Buenas tardes, Roberto. Pues por el momento no se puede acceder, tanto los accesos como por el norte, por La Esperanza y por La Orotava, y aquí por el sur también permanecen cerrados justo en este punto del teleférico. El motivo, muy fácil, pues las placas del hielo que hay por toda la carretera. Durante toda la mañana han llegado hasta este punto cientos de coches con cientos de locales, pero también turistas que pensaban que esta carretera no iba a estar cortada y que iban a poder acceder a la nieve, pero no ha sido así, así que se han tenido que quedar con otra estampa que, oye, no está nada mal, la verdad. El Teide, un poquito de nieve y eso sí, mucho frío. Hemos llegado a los 4 grados durante esta mañana. Lo que sí se han podido llevar algunas personas que han llegado aquí durante la mañana, como nosotros, como mi compañero Rubén y yo, es un poco de granizo que ha caído durante parte de la mañana. Se espera que esta tarde y esta noche siga nevando, Roberto. Bueno, pues así está la situación. Gracias, Alba. Las cumbres de Gran Canaria también han amanecido esta mañana teñidas ligeramente de blanco. En este caso es por el hielo y el aguanieve que ha caído en la zona. Pero, desde luego, la lluvia ha sido la que más presencia ha tenido en la isla. En municipios como Santa María de Guía, Llera y Sosa han caído importantes chubascos hoy, ¿eh? Bueno, pues aunque en estos momentos, muy buenos días compañeros, no llueve, el paraguas ha sido un elemento fundamental hoy a primera hora de este jueves, sobre todo en municipios como en el que nos encontramos, en Santa María de Guía. Aquí no ha parado de llover durante toda la madrugada, de hecho el acumulado de lluvia está en torno a los 10 o 15 grados. Vecinos como Amparo han visto, pues eso, han sufrido estas consecuencias de la lluvia en el día de hoy. Hablamos primero con Miriam, que la tengo más cerca. Miriam, muy buenos días. Buenos días. ¿Han notado, no, esta lluvia en las últimas horas? ¿Cómo ha sido aquí el día? Pues la verdad es que ha sido con bastante lluvia, a toda la noche lloviendo, que no ha parado. Paraba un poquito, volvió a caer y está todo inundado. Me costó salir de mi casa media hora para ir a trabajar, esperando. Decía que hoy el paraguas es fundamental, por lo menos sí, a primera claro. hora, ¿no? Sí, a primera hora sin paraguas no podía salir de casa. Y además sin botas, porque como todo esto es bajada, pues la lluvia corría por las calles como si fuera un río. Miriam, muchísimas gracias. De hecho, compañeros, las temperaturas se han suavizado con respecto al día de ayer. Ahora estamos en torno a unos 14 grados. Hablamos con Amparo, también otra de las vecinas de aquí de Santa María de Guía. Amparo, me comentabas que esta mañana caía una auténtica tromba de agua en esta calle. Sí, era, pero vamos, asombroso. Vamos, el agua, pero corriendo. Nada, encantada, mucho frío. Bueno, además esta depresión, esta Dana que nos visita estos días a Canarias, está dejando temperaturas también frescas. ¿Cómo se está notando esto por aquí? Se nota muy frío. Ay, por la noche ya con pijama, mira que yo soy de calor, pero vamos, muy frío, la verdad que sí. Bueno, pues Amparo, muchísimas gracias. Como ven, compañeros, el temporal que nos visita esta Dana sigue dejando consecuencias, sobre todo en el día de hoy, en estos municipios en la vertiente norte de la isla. Van a continuar esas precipitaciones localmente moderadas, aunque va a ser durante las próximas horas, porque ya de cara al fin de semana anuncian los meteorólogos que posiblemente llegue algo de calima aquí a la isla. La calima que se ha convertido en una acompañante habitual ya en nuestros inviernos, desde luego. Bueno, donde sí están notando los rigores del invierno ya es en Ucrania, donde además sigue la tensión militar para saber cómo está la circunstancia, paralelos a los diálogos entre potencias que no cesan, pero sin avances aparentes. También continúan maniobras en varios lugares, maniobras de la Armada rusa, por ejemplo, con estos disparos en el mar Báltico, mientras en tierra firme los ucranianos siguen en una tensa espera. Su gobierno siempre parece ser el más optimista, o al menos es el que más mensajes de tranquilidad manda, y lo hace mientras su ejército vigila entre la nieve, con la frontera de por medio, a su vecino ruso. Bueno, de hecho, muchos de esos soldados están siendo entrenados por militares veteranos que les preparan para una posible invasión rusa. Pero no solo Rusia y Ucrania, la OTAN, Estados Unidos despliegan también sus fuerzas, arman también a los distintos ejércitos aliados. Vamos a hacer un balance de la presencia militar alrededor de Ucrania. Isiar Pérez, ahora mismo, ¿qué país es el que más presencia militar tiene en la zona? Pues si comparamos Rusia con Ucrania, sin duda Rusia es el que mayor presencia tiene, con más de 800.000 soldados desplegados por tierra.
Ya vemos enseguida cómo rodea a Ucrania en toda su frontera, aunque también hemos conocido noticias de última hora como que están haciendo maniobras tanto en el mar Báltico con buques de guerra como maniobras con aviones de combate. ¿Qué pasa con Ucrania? Más de 200.000 soldados están siendo entrenados, preparados. También hemos visto cómo personas de servicios esenciales están siendo entrenadas por veteranas para hacer frente a esa posible incursión militar rusa. ¿Y qué pasa con la OTAN y con Estados Unidos? La OTAN la vemos con estos simbolitos en blanco, Estados Unidos con estos simbolitos en azul. Tienen presencia tanto por tierra, mar y aire en Estonia, Letonia, Lituania y sobre todo Estados Unidos tiene presencia... ¿Qué sería esto de aquí? Que son bases de la antigua Unión Soviética también, que tienen la antigua Unión Soviética y ahora están en este punto. En ese punto la OTAN tiene esos buques de guerra en la vía marítima, tanto en el Mar Negro, en el Mar Norte como en el Mar del Báltico, y Estados Unidos sobre todo tiene presencia en países como Bulgaria, Polonia o Rumanía. Bien, por aquí, efectivamente. Por cierto, Bulgaria ya ha anunciado que va a reforzar sus fronteras también. En fin, se van acumulando, ¿eh? Todos se preparan para la guerra, Roberto, y además vamos a ver cómo esta presencia militar tanto de Estados Unidos como de la OTAN no gusta nada al Kremlin, que así reclamaba que esas tropas volvieran a sus posiciones anteriores. 2 semanas se ha dado de plazo el cuarteto de Normandía para reunirse de nuevo y tratar de alcanzar un acuerdo ante la escalada de tensión que se vive. Rusia, Francia, Alemania y Ucrania se citarán a mediados de febrero en Berlín tras las conversaciones mantenidas este miércoles. No hay motivos para el optimismo, dice Rusia, que vuelve a tensar la cuerda después de recibir la negativa de OTAN y Estados Unidos a sus líneas rojas. Ambos se oponen a retirar sus tropas y armas de Europa del Este y a negarle a Ucrania su entrada a la Alianza Atlántica. Une menace contre l'Ukraine est une menace contre l'Europe. La amenaza para Ucrania es una amenaza para Europa, dice el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denuncia ver más tropas dentro y alrededor de Ucrania, pero también en Bielorrusia. De hecho, a pesar de que Rusia informa del mantenimiento del alto al fuego, continúa realizando maniobras militares por tierra, mar y aire. Al otro lado, en Ucrania, personal de servicios esenciales está siendo entrenado por veteranos de la guerra que les preparan para una posible incursión rusa. Estados Unidos, por su parte, prevé con esta complicada situación que Rusia pueda invadir Ucrania de aquí a mediados de febrero. Y lo cierto es que la calma parece no llegar. Este mismo jueves se detenía a un soldado ucraniano por asesinar a 5 compañeros y dejar otros 5 heridos. Pero antes de que comience cualquier acción armada hay una guerra que lleva tiempo librándose y que podría recrudecerse a partir de ahora. Se llama guerra híbrida, una forma de atacar al enemigo sin ni siquiera entrar en guerra. Vamos a explicarlo bien. Raúl Pérez Rodríguez es coordinador académico en AGLOS y coordinador del área de inteligencia y liderazgo en OISCOT, Observatorio Internacional de Seguridad. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de guerra híbrida, ¿queremos decir las operaciones de sabotaje que se suelen llevar en periodos de guerra o no son equivalentes? Bueno, primero que nada, para responder a tu pregunta, habría que decir o hablar acerca de lo que es la guerra híbrida. La guerra híbrida es un concepto, una definición que existe acerca de el tipo de acciones, operaciones, tácticas, estrategias multidominio, variadas, diversas, que efectúa un Estado o un grupo, que no tiene que ser un Estado, para generar acciones desestabilizadoras, sin llegar a la guerra propiamente declarada. Entonces son diversas acciones. Entre estas acciones tenemos operaciones de falsa bandera, operaciones con empresas militares privadas, tenemos también operaciones en el ciberespacio, sobre todo, ingeniería social, tenemos ataques de ciberataques,
Entonces, dentro de este grupo entramos con las operaciones de sabotaje también. Entonces, de acuerdo a mi concepto, la guerra híbrida no corresponde al equivalente paz de las operaciones de sabotaje, porque las operaciones de sabotaje son, si se quiere, parte de la guerra híbrida. Claro, claro. Me hablaba Ahora, cuando hablamos de guerra híbrida, disculpa un momento, por favor. Sí, sí. Quiero aclarar este concepto en el sentido de que últimamente se habla de la guerra híbrida muy libremente. Sin embargo, este concepto, dentro de los estudios académicos, de estudios estratégicos y de la polemología, que es el estudio de la guerra, ha venido, si se quiere, evolucionando en el sentido de que más estamos hablando de amenazas híbridas. Porque cuando empleamos el término guerra, ya se habla, lógicamente, de que son operaciones militares, son operaciones ya violentas. Y no necesariamente las amenazas híbridas son de este tipo, sino que dentro de este marco de la que, y no la nombré, está la desinformación, que es clave también en este tipo de operaciones. Raúl, ¿se puede decir que Rusia nos lleva ventaja a Occidente en este sentido, en este tipo de guerra híbrida? Sí, en el sentido de que, para terminar la idea que te estaba diciendo, contestarte esta pregunta, el concepto mutado al sentido de que hablamos ahora de operaciones del conflicto, el conflicto en la zona gris. La zona gris del conflicto es una zona intermedia donde, si lo tomamos por los colores, tenemos el color negro sería la guerra ya declarada, la zona blanca sería la paz con las relaciones internacionales normales, con diplomacia explícita, y la zona gris sería que la combinación de ambas, es intermedio. Entonces, dentro de la zona gris es que se efectúan este tipo de amenazas híbridas, que normalmente se están desarrollando en mucho, es la guerra de moda, por llamarlo de alguna manera. Claro. Rusia, dentro de las operaciones, dentro de este tipo de amenazas híbridas, lleva una gran ventaja porque es una herencia de la Unión Soviética. Prácticamente, la Unión Soviética siempre jugó con la desinformación de los tiempos de la KGB y de los tiempos de la Guerra Fría, y bueno, Rusia bien lo heredó y son expertos en esta parte de la desinformación, llevan la desinformación de una manera, pero la desinformación simplemente es un ingrediente más de las amenazas híbridas. Raúl, ¿no es lo mismo en todo caso también o paralelo a lo que hacían los americanos en Centroamérica, por ejemplo, en los años 80, esto de la guerra híbrida? Igualmente, los americanos hacían operaciones encubiertas, que es parte también de la guerra híbrida, de las amenazas híbridas. Y me explico. En la década de los 80, los americanos intervinieron, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría. Estamos hablando de un contexto de países centroamericanos como El Salvador, donde estaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Estaban los sandinistas en Nicaragua, primero como guerrilla, después como gobierno, y los Estados Unidos apoyaban a los contras. Por ejemplo, estos dos ejemplos. Los Estados Unidos hicieron, a través de la CIA, operaciones encubiertas en donde apoyaban a los grupos que eran afines a ellos, para evitar que la llamada teoría del dominó, claro, que imperó en Vietnam con la caída de los países subsiguientemente, ocurriera en Centroamérica. Este tipo de operaciones encubiertas sí son, si se quieren, híbridas, son amenazas híbridas. Lo que pasa es que para aquella época se hablaba más de conflictos de baja intensidad y eran sobre todo operaciones COIN, operaciones de contrainsurgencia. Lo que estamos viendo, Raúl, es que aunque parece algo nuevo, el término desde luego lo es, lo que es algunos aspectos de la guerra híbrida ya llevan mucho tiempo haciéndose. Raúl, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme por acá. Bueno, pues una de esas estrategias desestabilizadoras puede centrarse en el suministro de energía, en el corte energético industrial. Rusia lo tiene muy claro, porque el mejor cliente para el gas que exporta es Europa, que por cierto tiene en Rusia también a su mayor proveedor. El gas ruso representa más de 1/3 de las importaciones de gas de la Unión Europea, mientras que para Rusia la Unión Europea representa nada menos que el 85% de sus ventas. Pero si cortamos esa vía, Isiar, ¿qué opciones tiene Europa para sustituir el gas ruso? Pues bien, como bien indicas, Roberto, es una gran presión para la Unión Europea, ya que, como bien indicas, depende energéticamente mucho de Rusia. Vemos cómo ese gasoducto Rusia-Europa podría cerrarse, pero hay varias posibilidades. Por ejemplo, reabrir ese gasoducto Marruecos-Argelia, aunque eso sí, habría que hablar con ambas partes, ya que recordamos, están un poco en conflicto por esa cuestión del Sáhara Occidental.
Y otras de las opciones que se baraja sería traer ese gas, un gas licuado, a través de continentes como Estados Unidos o Australia. Además, desde Australia ya se ha planteado la posibilidad de abaratar costes para Europa si así lo requiere. Y también otras de las opciones sería pues dialogar con una de las mayores potencias en gas natural licuado, que es Qatar. Pero eso sí, todas estas opciones de gas licuado están muy limitadas, ya que las ofertas de estos países de por sí, como decimos, ya están muy limitadas, Roberto. Claro, ya las tenían, digamos, vendidas a otro cliente y ahora, pues bueno, probablemente pues no quede para nosotros. Tanto. Esto sobre el papel aparenta que realmente hay opciones, pero ¿a qué precio? Gonzalo Escribano es el director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿es posible sustituir la enorme cantidad de gas que Rusia suministra a Europa por otro proveedor? Bueno, es muy complicado, desde luego. Si uno empieza a hacer números y apura mucho, pues le podría salir, ¿no? Primero hay que ver si tenemos infraestructuras suficientes para traer ese gas en caso de que se pudiese producir, ¿no? Hombre, en principio las infraestructuras parece ser que podríamos tener pero luego en la práctica en realidad es muy complicado, ¿no? Y sobre todo porque tanta producción para sustituir enteramente a Rusia, pues parece muy difícil, ¿no? Otra cosa es de aquí a final de este invierno, que parece que las temperaturas no van a ser demasiado duras, aunque si lo fuesen, pues no tendríamos reservas, pero sobre todo lo más importante es durante cuánto tiempo va a durar esta situación y si va a degenerar o va a escalar en un verdadero corte de suministro. No estamos todavía ahí, ni mucho menos, aunque es verdad que hay países que están sufriendo cortes, todos ellos en el este de Europa, con lo cual esa es un poco la situación, una situación complicada, pero que no se ha materializado todavía en un corte de suministro fuerte por parte de Rusia. Claro, porque hay opciones, no sé si usted estará de acuerdo, como por ejemplo el gas que ofrece Australia. De solo pensar en tener que traer todos esos barcos desde la otra punta del planeta, uno dice, bueno, seguro que la factura se va a incrementar muchísimo. Bueno, se incrementa la factura por el coste de transporte, evidentemente, lo dice usted, pero también se incrementa porque al haber muchísima más demanda y mucha menos oferta, pues el precio del gas es más caro. Ya de hecho los gaseros están carísimos últimamente y no hay demasiados en el mercado, no habría capacidad suficiente para traer todo eso. No se puede sustituir todo el gas que importa la Unión Europea de Rusia con gaseros, no hay gaseros suficientes en el mundo y el precio sería verdaderamente enorme. Hay otras posibilidades, se puede intentar, lo han mencionado ustedes, intentar recuperar al menos parcialmente o de forma temporal pues el gasoducto Magreb-Europa, que pasa por Marruecos desde Argelia hasta España, aunque tampoco Argelia tiene la capacidad para sustituir como productor ni mucho menos a Rusia, ¿no? A otros países están produciendo al máximo, Noruega ya nos lo ha dicho, podríamos importar un poco más quizá de Azerbaiyán, tubos que ya existen, pero no sería una cantidad muy importante, y más a largo plazo, bueno, pues se puede traer gas del este del Mediterráneo, aunque yo creo que eso sería muy caro y tardaría muchísimo, no solucionaría un problema ahora. Se puede traer también de Qatar a más corto plazo, pero también pagando más precio. Nigeria, que tiene una situación geopolítica también complicada, podría ser otro candidato. Es decir, no hay tantas alternativas para suplir a Rusia, con lo cual la única solución sería, además de buscar alternativas, de alguna forma hacer una muy buena gestión de la demanda. Y eso dependerá mucho del país europeo de que se trata. No es lo mismo España o Portugal, países atlánticos con mucha capacidad de GNL, que países que están en el este de Europa sin acceso a las aguas y sin mesas terminales. Varía mucho. Pero Gonzalo, también hemos dicho que Europa es el principal cliente de Rusia, un 85% de su suministro viene a parar a nosotros, de tal manera que, vale, esto es un daño importante para Europa, pero también lo sería para Rusia, ¿no sería un poco como también darse un tiro en el pie para ellos? Evidentemente, por eso todo el mundo espera que impere la racionalidad y que no hagan eso. Lo que pasa es que, claro, aquí hay dos partes en conflicto, ¿no? Y está en una situación tan tensa, pues puede haber algún accidente. En fin, yo no soy especialista en cuestiones militares, pero desde el punto de vista energético, si hubiese algún irritante que llevase, por ejemplo, a un ataque a infraestructuras energéticas rusas en Ucrania, donde pasa un gasoducto muy importante, sin que se llegue a abrir el Nord Stream ruso, pues sería un choque muy relevante. Si empieza a
haber otro tipo de sanciones al sector energético ruso que encarece o que reduce lo que importamos, pues también tendría un efecto muy importante sobre Rusia, pero también sobre nosotros. Es decir, aquí no se trata tanto de ver quién depende más de quién, somos interdependientes y lo que se trata es de intentar gestionar esa interdependencia de la mejor manera posible. Pero en este caso la energía es una herramienta al servicio de otros, de otros intereses geopolíticos y no es la que marca, digamos, la estrategia, ¿no? Bueno, esperemos que la cosa no llegue, la sangre no llegue al río o el gas no llegue a cortarse, vamos a poner esa expresión que parece más... Ambas dos, esperemos, sobre todo la primera, ¿no? Porque yo creo que sí que es importante, es verdad que aquí estamos muy preocupados por el impacto que tiene sobre España, sobre Europa y sobre lo que sea, pero no hay que olvidar que hay un país como Ucrania, cuyos ciudadanos llevan más de 15 años sufriendo los ataques, dejándoles sin luz, ataques informáticos, que tienen casi un 10% de su territorio ocupado y le han anexionado una península, ¿no? Y tienen hordas secesionistas allí, es decir, que no es una cuestión menor, ¿no? Desde luego, desde luego. Gonzalo, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora nos vamos a otro punto del planeta, a Perú, donde aumenta la preocupación por lo que podría ser un segundo derrame de hidrocarburos. La Marina ha detectado nuevas manchas en el mar y la compañía petrolífera Repsol ha emitido un comunicado alegando de que se trata de unos simples trabajos de limpieza de la refinería. Nos informa desde allí Cristian Yaringaño. Nos encontramos en la bahía de Ancón, en donde hemos conversado con personas, empresarios dedicados al sector turismo. Ellos nos están denunciando que justamente están perdiendo a diario 2.000 soles y están pidiendo a las autoridades que cuanto antes también los consideren en algún tipo de bono o en los trabajos de limpieza, que así como los pescadores o personas que se dedican a tener justamente restaurantes, están haciendo este tipo de labores para que de alguna manera las autoridades les den algún tipo de subvención o dinero a diario. A esto hay que agregar además que según la OEFA, que ha hecho unas inspecciones muy cerca de la refinería La Pampilla, ha determinado que ha habido un segundo derrame de petróleo, justamente muy cerca al terminal multiboyas número 2 de esta mencionada empresa. Sin embargo, ante esto, Repsol ya emitió un comunicado y aseguró que eso no es cierto, pues se ha dado un afloramiento, según ellos han señalado en este mensaje que han dado justamente en diferentes medios de comunicación, señalando que eso iba a ser parte de las labores que estaban ejerciendo a partir del 15 de enero que se dio el derrame de petróleo. Desde Lima, Perú, informó Cristian Yaringaño de Latina Noticias para la Alianza Informativa Latinoamericana. Se detectó a principios de esta semana más presencia de hidrocarburos en la costa de Lima, muy próxima a la refinería de La Pampilla 2. A pesar de que la empresa petrolífera ha negado de que se trate de un segundo vertido, el gobierno asegura que exigirá responsabilidades. Se trata de asumirlas. Y en ese caso de la empresa causante del desastre ecológico, esperamos de que de esa manera tiene que ser así y sería responsable. El pasado 15 de enero ya se produjo un primer derrame que afectó a varias playas del municipio de Ventanillas. Ahora los presuntos responsables afirman que las nuevas manchas de fuera en el mar son debidas a un filtrado en los trabajos de limpieza de la terminal petrolera. Las consecuencias son notables entre los empresarios turísticos del lugar, pero sobre todo entre la fauna y la flora de esta zona protegida. Hemos comenzado con el programa de rescate de la fauna silvestre afectada, ¿no? Que puede recuperarse, digamos así. Pero no solamente encontramos estas especies, sino encontramos muchas que han estado en todo el litoral, hemos encontrado muertas. Trabajan sin descanso para hacer frente a lo que ya consideran uno de los mayores desastres ecológicos del país en los últimos años. Y consternación en Nueva York por la muerte de 2 jóvenes agentes de policía tras un nuevo tiroteo. Ante el temor de una escalada de violencia en la ciudad, el alcalde anuncia un ambicioso plan para dotar a la ciudad de más seguridad. Un plan que pretende erradicar la circulación de armas ilegales. Cientos de policías rinden homenaje al agente Wilber Mora. Desde el pasado viernes se debatía entre la vida y la muerte tras ser tiroteado en acto de servicio. Tenía 27 años. La primera mujer en dirigir la policía en Nueva York comunicaba así su fallecimiento. Wilber es 3 veces héroe por elegir una vida de servicio, por sacrificar su vida para proteger a los demás y por dar vida, aún en la muerte, a través de la donación de órganos, indicaba su tuit. En ese tiroteo falleció también el oficial Jason Rivera, de tan solo 22 años. Este miércoles los neoyorquinos encendían velas y depositaban flores en Harlem, barrio al que ambos agentes habían acudido para asistir a un disturbio doméstico.
Estamos cabreados porque ya hemos estado aquí antes, estamos cabreados porque lo vimos venir, estamos cabreados porque dijimos que iba a suceder y sucedió de nuevo, denunciaban indignados sus compañeros tras ese tiroteo. Ante esta escalada de acontecimientos violentos, el alcalde neoyorquino anuncia un plan para acabar con la violencia armada. New Yorkers will see and feel these changes quickly. Los habitantes de Nueva York sentirán estos cambios rápidamente. Reforzaremos la aplicación de la ley, desplegaremos más oficiales en las calles y en el metro y lograremos que nuestros tribunales estén a plena capacidad, asegura Eric Adams, quien considera prioritario acabar con el tráfico de armas ilegales. Esta es el arma que mató a los agentes el pasado viernes. Es ilegal portar un arma en nuestra ciudad, pero nuestros policías la sacan de las calles todos los días en cantidades récord. Desde el 1 de enero se han retirado 350 armas ilegales de la calle, sostiene el alcalde neoyorquino. En 2021 se confiscaron, solo en Nueva York, más de 6.000 armas ilegales. Bueno, pues ya ven, otra vez el problema de las armas y la violencia en Estados Unidos, donde ir armado es un derecho. Hoy se debate, por cierto, si en California se puede obligar a tener un seguro de daños a terceros por armas. ¿De verdad no es obligatorio aún este seguro? María Rosman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De verdad, es que aquí nos piden un seguro de responsabilidad a terceros hasta para ir en patinete y probablemente en Estados Unidos también, pero para llevar un arma o las consecuencias que pueda provocar, no. No, así es. De hecho, San José de California, que el famoso Silicon Valley, que es donde se están viendo estas medidas de si poder, que no es obligatorio tampoco, pero de alguna manera establecer que haya este seguro de responsabilidad a terceros, pues está causando muchísimos quebraderos de cabeza y están diciendo que si de alguna manera esto se implanta, lo van a apelar, van a intentar quitarlo. Y lo curioso del caso es que ni siquiera es obligatorio para todos. Este seguro sería para aquellas personas que quieran tener un seguro en caso de que ocurra algo. Es que es curiosísimo el tema de esta segunda enmienda. Sí, lo de las armas en Estados Unidos, esa cultura de las armas. Bueno, pues veremos qué se vota o qué se decide en este caso respecto a este seguro, pero también es noticia un órgano trascendental para el sistema norteamericano, el Tribunal Supremo, porque se avecina una renovación de uno de sus miembros. Quien entra en el Supremo se queda allí para toda la vida, solo la jubilación o la muerte abren la posibilidad de renovarlo. Y ojo que este que se va ahora se jubila a los 83 años. María, es importante porque este tribunal es el que decide en última instancia sobre los grandes asuntos que se debaten a nivel nacional. Así es, estamos hablando de un sistema que está guiado por la jurisprudencia, entonces realmente las decisiones que se toman en el Tribunal Supremo son las que van a marcar la legislación en todo el país, ¿no? Es verdad que estos puestos son vitalicios, este juez se va a retirar porque quiere, no porque esté obligado a hacerlo, y lo hace en un momento muy interesante y muy importante para los demócratas, porque facilitaría que Joe Biden, que había dicho en sus promesas de campaña que iba a poner a la primera mujer jueza que es de raza afroamericana, de la mujer negra, va a poder cumplirlo a raíz de que este señor ha decidido retirarse en este momento antes de que los demócratas posiblemente pierdan su mayoría o bueno ese momento de 50-50 que tienen en el Senado en las elecciones de noviembre, ¿no? Esto es muy importante y muy positivo para Biden que se produzca en este momento, así que yo me imagino que ha habido un movimiento político importante detrás de esta decisión y que tiene connotaciones muy importantes porque esta persona que pueda entrar nueva podrá estar décadas en ese puesto y tiene un peso importantísimo en decisiones como el aborto y decisiones importantes en Estados Unidos, Roberto. Bueno, pues las jueces, mujeres de raza negra ahora mismo que están allí, pues estarán ahora pendientes del teléfono porque la promesa electoral de Biden efectivamente era que la sustituta en el Supremo, la próxima, iba a ser una mujer de raza negra. Oye, ¿qué me dices, María, del insulto del casi siempre comedido Joe Biden a un periodista que, bueno, la verdad es que era una rueda de prensa para hablar de temas económicos y todos empezaron a hablar de Ucrania? Y vamos a recordar cómo no se lo tomó muy bien precisamente Joe Biden llamando estúpido hijo de perra, literalmente, a uno de esos periodistas. Great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
O algo peor lo llamo, no lo tenemos muy claro, ¿no? Todavía. La traducción es literal, la traducción fue literal. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la Casa Blanca que transforma a la gente que está allí de repente, no sé, parece que están de repente en una taberna? ¿Qué les ocurre? ¿Qué pasa, María? No, realmente es lamentable, ¿no? Es lamentable cualquier insulto a cualquier persona y cualquier insulto a cualquier periodista, y por parte de un presidente yo creo que es lamentable. Nos acostumbramos durante la administración anterior con Trump a que era una cosa que hacía de forma habitual, y en este caso pues nos ha sorprendido un poco, pero no demasiado, porque Joe Biden es comedido hasta cierto punto, es bastante famoso por cuando mete la pata la mete hasta el fondo. En este caso particular, Doocy, el reportero, no ha tenido mucho la simpatía de la gente en Estados Unidos a raíz de este insulto, porque realmente es un enchufado, como decimos nosotros, y es una persona a la que han llamado nombres otras veces, sobre todo porque se preguntas muy impertinentes, lo cual no justifica en absoluto para nada, lo insulte nadie, ni el presidente ni nadie. Pero vaya, que le tenía cierta inquina ya, ¿no? ¿Perdona? Le tenía cierta inquina porque este periodista de la Fox, además, me imagino que bastante crítico precisamente con el gobierno de Joe Biden, o sea que ya había cosas detrás, ¿no? Es un periodista interesante en ese sentido, porque su padre es periodista en Fox y él es periodista porque su padre es periodista, y ya John McCain de un tiempo ya también lo llamó estúpido. Lo han llamado estúpido muchas veces porque tiene estas preguntas así un poco fuera de lugar, que no justifica, volvemos a lo mismo, ¿no? Ni muchísimo menos el insulto a esta persona. Pero en este caso Biden llamó para disculparse después, por lo menos eso es lo que ha dicho Doocy en los medios de comunicación, en Fox también, para decir que no era nada personal y que no tenía que haberlo dicho, vaya, en otras palabras. Pero bueno, a ver qué pasa. Siento un precedente que no es definitivamente positivo. No, ya el precedente lo había sentado varias veces Donald Trump mucho antes, pero bueno, ahí estaba también la respuesta de Biden. Desde luego que sí. María, muchas gracias. Una semana más. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Gracias. Bueno, por cierto, que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, estará hoy en Honduras. También nuestro jefe de Estado, Felipe VI, en la toma de posesión de la nueva presidenta de este país. Por cierto, la primera vez que una mujer, Xiomara Castro, que se sienta en el sillón presidencial, venció precisamente al gobierno que llevaba en el poder desde el golpe de Estado de 2009. Castro es además la esposa del presidente derrocado entonces, Manuel Zelaya. Se va a encontrar una legislatura complicada, ya se le han revelado 20 de sus 50 diputados y esto le va a obligar a pactar con otros partidos. Óscar Ortiz nos trae más detalles. Los preparativos avanzan en Honduras para la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. A pocas horas de llevarse a cabo el traspaso de mando presidencial, los dispositivos de seguridad se mantienen al punto. Hasta el momento se desconoce quién tomará juramento a la presidenta electa ante la división que prima en el Congreso Nacional, donde hay dos juntas declaradas en propiedad y aseguran que son presidentes de este poder legislativo. Asimismo, ya se ha confirmado la visita o llegada de invitados especiales como el rey Felipe VI de España, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, y ya están en el país para dar su respaldo a lo que será el nuevo gobierno en Honduras de Xiomara Castro de Zelaya. Desde Tegucigalpa, Honduras, Óscar Ortiz para Televisión Canaria. Bueno, pues vamos a terminar a esta hora. Por cierto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está pendiente de esa recogida de firmas, también se lo contaremos mañana. Y hoy, que se celebra el día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, nos despedimos desde Jerusalén, ciudad que es noticia también por una copiosa nevada que ha cubierto de blanco sus edificios más emblemáticos. No se recuerda una nevada tan grande desde 2013. Bueno, se quedan con estas imágenes y con Telenoticias 1 y con Paco Luis Quintana. Gracias por su atención, hasta mañana.